buenos días, tardes, noches o madrugadas, yo soy JJ Ross y esto es Orgullo Fan. Hace unos días me dispuse a continuar con mi tradición de todos los años, que es ver en verano la película Jaws, Tiburón de 1975 de Steven Spielberg. Pero una vocecita en mi cabeza me dijo, tío, que la has visto ya unas 20 veces. Así que pensé, ¿por qué no expandir esta tradición a otros títulos de la filmografía del conocido como Rey Midas de Hollywood? Y es por esto que hoy hablamos de Close Encounters of the Third Kind, o como se estrenó en España, Encuentros en la tercera fase. Después de todo, la relación entre el verano y las películas de Spielberg no es meramente casual, pues precisamente el estreno en su día en 1975 de Jaws, Tiburón, supuso la actual moda de estrenar los conocidos como blockbuster en los meses de más calor del año. A día de hoy puede parecer que es obvio, pero en aquel momento, hasta el estreno de Tiburón, los grandes estudios solamente estrenaban en los meses de verano producciones de serie B o títulos en los que no tenían puestas grandes esperanzas, ya que se tendía a creer que el público tenía mejores cosas que hacer en verano que meterse en una sala de cine. Debe ser que no conocían el aire acondicionado. Aquella primera entrega de Tiburón ha pasado a la historia no solamente por el gran éxito que acabó resultando, sino también porque su rodaje fue uno de los más desastrosos de la historia del cine, que bien podrían haber supuesto el final de la incipiente carrera de Spielberg dentro de la industria. Unos fallos que, no obstante, el Rey Midas convirtió en aciertos, como el más conocido, que el animatronic del escualo nunca funcionaba, y es por esto que su presencia dentro del metraje es bastante reducida, bastante escasa, lo que, paradójicamente, aumenta la sensación de peligro y el terror a lo desconocido, apoyado en la impresionante banda sonora de John Williams, compositor que era la primera vez que trabajaba con Spielberg. Sin embargo, y a pesar de todos esos problemas, y apenas 2 años después, en 1977, Spielberg volvió a encontrarse con contratiempos en el rodaje de su siguiente película, Encuentros en la tercera fase, llegando a asegurar que el rodaje había sido 2 veces peor y 2 veces más complicado que el de Tiburón. Aunque, y una vez más, el resultado final fue otra obra maestra. Pero empecemos por el principio. La primera idea que Spielberg tuvo sobre la historia de Encuentros en la tercera fase la tuvo cuando contempló una lluvia de estrellas siendo niño junto a su padre. La relación entre Steven y su progenitor es una de las más desconocidas de su filmografía, y es que Spielberg tardó bastante años en perdonar a su padre, a quien siempre culpó por la ruptura familiar. Una historia muy interesante, y es que la madre de Spielberg se enamoró de un amigo del padre y decidió liarse la manta a la cabeza y abandonar a la familia para tener su aventura, rompiendo de esta forma la visión mitificada que todo niño siente hacia la figura paterna, una idea un tanto arcaica a día de hoy, pero Steven pensó que su padre había sido poco hombre para mantener la estabilidad familiar. Esto mismo puede verse en el metraje de Encuentros en la tercera fase, pues el sentimiento es bastante parecido al que tiene uno de los hijos del protagonista, Richard Dreyfuss, que no entiende el comportamiento extraño de su padre tras el encuentro con una nave extraterrestre, lo que se está llevando por delante y, de paso, la estabilidad que tenían hasta ese momento, plasmada en una escena cuando le encuentra llorando metido en la bañera y empieza a abrir y cerrar compulsivamente la puerta del cuarto, gritándole una y otra vez que es un llorica. Paralelamente a la ruptura de sus padres, la fascinación de Spielberg por la vida extraterrestre fue creciendo, y muchas de sus películas caseras versaban sobre este mismo tema, con lo que era lógico que una de sus primeras películas también tuviera que estar centrada en la existencia de los ovnis y la vida más allá de este planeta. Al final, en Encuentros en la tercera fase, Spielberg acaba plasmando un supuesto encuentro entre el gobierno y una nave extraterrestre gracias a la comunicación que puede establecerse utilizando la música como lenguaje. ¿Sería casual que el padre de Steven Spielberg fuera un ingeniero informático y la madre de Steven Spielberg fuera músico de profesión? Yo creo que no. Más bien, en el lenguaje cinematográfico, Spielberg estaba plasmando uno de sus deseos de niñez, la reconciliación entre sus progenitores. Y es que para Spielberg, el mundo entero y todo lo que hay en él es una película en sí misma.
¿Que necesito un personaje francés en la historia? Pues incluyo en el reparto al director francés François Truffaut, que seguramente era el único francés que Spielberg conocía del mundo mundial. Uno de los datos más curiosos el de la inclusión del director François Truffaut dentro del cast, uno de los padres de la Nouvelle Vague francesa, y que curiosamente en 1973 era conocido por haber ganado el premio Oscar a la mejor película extranjera por La Noche Americana, una película donde se planteaba el rodaje de una película ficticia donde todo lo que podía salir mal, salía mal. ¡Qué casualidad! Aunque no me gustaría pasar de largo por la música de Encuentros en la tercera fase, que es uno de los grandes elementos de la película al postularse como un posible lenguaje universal cuando algún día nos encontremos con una expedición de extraterrestres. Spielberg había escrito parte del guión escuchando obsesivamente el tema principal de la película Pinocho, When You Wish Upon a Star, con la intención de incluirla dentro del metraje. Y es por esto que, para justificar dicha inclusión, había escrito una escena donde el padre, al que interpretaba Richard Dreyfuss, defendía la película como una de las grandes obras maestras del cine. Sin embargo, en los pases de prueba previo al estreno de la película, la audiencia rompía a reír cuando escuchaban la canción de Pinocho. Motivo por el que Spielberg recurrió de nuevo a su plan B. Su amigo el compositor John Williams, al que le pidió un tema cuyo leitmotiv fueran 5 notas musicales. Algo a lo que en principio John Williams se negó porque le dijo que no, que era imposible, que no podía escribir una canción que solamente tuviera 5 notas. Y Spielberg le dijo, ¿cómo que no? ¿No conoces ta 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 ta? Al final, el tema musical, el leitmotiv que John Williams compuso para Encuentros en la tercera fase, es uno de los más reconocibles de la cultura popular y acabó siendo nominado al premio de la Academia por la composición de toda la partitura. De hecho, fue una de las 2 nominaciones que el compositor tuvo en la ceremonia del año siguiente, de 1978. Y es que Spielberg creía tanto en el talento de John Williams que acabó recomendándolo a otro de sus amigos, George Lucas, para que le compusiera la partitura de la primera entrega de Star Wars, que también se estrenó en el año 1977. ¿Adivináis lo que pasó? Sí. And the Oscar goes to John Williams for Star Wars. El otro gran problema que tuvo Spielberg durante el desarrollo de la producción de Encuentros en la tercera fase fue acerca del guión. Algo curioso habida cuenta de que la creencia popular es que lo escribió el propio Spielberg, es lo que aparece en los títulos de crédito, pero en realidad el libreto fue el fruto de la escritura y reescritura de varios guionistas. El primero de los contratados para estas funciones fue Paul Schrader en 1973, antes de que Spielberg acabara aplazando el rodaje de Encuentros en la tercera fase en favor del de Tiburón. Schrader era un crítico de cine que había empezado a dar sus primeros pasos en la industria y que presentó un proyecto completamente alejado de la visión que tenía Spielberg de la historia. En el libreto de Schrader, el protagonista sería un hombre que trabajaba para el gobierno dedicándose a echar por tierra los supuestos avistamientos de ovnis, aunque al final acababa rebelándose contra el ejército y amenazándoles con contar todo lo que sabía realmente sobre la existencia de vida extraterrestre. Por desgracia, este guión fue calificado por Spielberg como uno de los peores jamás presentados a un estudio de cine, lo que sumió a Schrader en una fase autodestructiva y un proceso de depresión que acabó culminando en la escritura de un guión semi-autobiográfico que es una de las grandes obras maestras del cine, Taxi Driver, que acabó dirigiendo Martin Scorsese y que se estrenó en 1976, un año antes que Encuentros en la tercera fase. El principal problema que tenía ese borrador de Schrader es que conceptualmente era todo lo opuesto a la figura de Spielberg. Un hombre que trabaja con la fe de un niño que se ha criado viendo películas y la magia del cine, mientras que Schrader se crió en el seno de una familia ultracatólica y la primera película que vio fue a los 17 años cuando se escapó de casa, por lo que es imposible que ambos universos, el de Schrader y el de Steven Spielberg, consiguieran unirse de manera lógica y coherente. No obstante, el proceso de documentación que llevó a cabo Spielberg y el resto de escritores acabaron llamando la atención de las autoridades y la propia NASA
envió una carta de 20 páginas especificando los motivos por los que no debía hacerse la película. Lo que, lógicamente, provocó el efecto contrario y demostró a Spielberg que estaba por el camino correcto y su creencia en la vida extraterrestre tenía cierta base lógica. Como todos sabéis, la manía de Spielberg con los extraterrestres ha sido una constante en su filmografía posterior, mayormente forjada por el estreno de la posterior E.T. el extraterrestre, que durante muchos años fue la película más taquillera de todos los tiempos, e incluso le ha suscitado alguna que otra crítica por incluirlos en los tramos finales de las películas Inteligencia Artificial, el proyecto que heredó de Stanley Kubrick, y sobre todo en Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Aunque no es menos cierto que la calidad de encuentros en la tercera fase es indiscutible más de 40 años después de su estreno, y junto a la ya mencionada primera entrega de Star Wars y la primera encarnación de Superman en pantalla grande, encarnado por Christopher Reeve, ayudaron a revitalizar el género de la ciencia ficción, aupándolo a lo más alto de Hollywood, y no solo como un vehículo para producciones de serie B de cartón piedra. El propio Spielberg ha dicho en alguna ocasión que uno de los mejores planos que ha rodado en su vida se encuentra en esta cinta, en encuentros en la tercera fase, y que bien podrían resumir su carrera. Y es cuando el niño al que abducen los extraterrestres abre la puerta de la cocina de su casa para ver las luces de la nave extraterrestre. Ese niño somos todos y cada uno de nosotros, o por lo menos lo fuimos en algún momento, y esas luces representan el mundo exterior que está lleno de peligros, pero que también goza de un magnético poder de atracción. Una alegoría sobre la vida misma y sobre el hecho de hacerse adulto, que a veces también implica aceptar que las parejas se separan y nadie tiene culpa de ello. Aunque, por hilarlo con la historia del principio sobre la relación entre los padres de Steven Spielberg, tengo que decir que años después, cuando su hijo ya era rico y famoso, la madre acabó arrepintiéndose de su aventura y regresó junto al padre. Y hasta el día de hoy, si no han fallecido, siguen juntos y son felices, que es otro de los aspectos recurrentes en la filmografía y en las películas de Steven Spielberg, que todas las historias que cuenta tienen un final feliz. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes lo que tienes que hacer: dale like, suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte, todas esas cosas que decimos los youtubers, y yo regreso mañana mismo a este vuestro canal, del que hoy me despido con un fanático. Saludos, amigos. ¡Chao!